Bien, ahorita estábamos hablando ahí, terminamos de hablar ahí el tema de la función, ¿cierto? Entonces, voy a colocar un caso muy particular. El caso es el siguiente, ¿cierto? Como ahorita me preguntaba un aprendiz de qué hacía, ¿cierto? Profe, pero ¿qué hago ahí si me pasa esto, si la máquina hay que arrancarla, ¿cierto? Entonces, la respuesta pues obviamente era que había que hacer algo y que había que tomar las responsabilidades del caso. Bien, entonces en este caso es el siguiente. Es un caso pues doméstico, pero también lo podemos escalar al tipo industrial. Supongamos que usted está en su casa, ¿verdad? Y es ya hora de la noche, hora de dormir. Usted quiere acostarse, usted tiene ventilador, ¿verdad? Pero cuando tú enciendes el ventilador, notas que el ventilador está sonando. En estos momentos tú no te encuentras, o tienes, digamos, si tienes herramientas y tienes materiales, pues puedes tomar la decisión que tú desees. Pero cuando tú enciendes el ventilador, notas que está haciendo ruido. O sea, te hace un famoso chillido, ¿cierto? Le prendes tu ventilador en el mínimo y chilla. En el segundo, chilla más. Y en la tercera velocidad, chilla un poco más. Entonces, ¿qué vas a tomar? Listo, entonces abro el debate. Bien, ya son las 11 de la noche y entonces queremos dormir, ¿cierto? El día de mañana tenemos sesión de clase a las 6:30 de la mañana, pero yo noté que cuando encendí el abanico estaba chillando. Entonces, ¿cuál es la decisión que van a tomar ustedes? Se los quiero escuchar. Profe, ¿puede repetir un momentico el planteamiento que no le escuché bien, sino entrecortado? Ok, el planteamiento es que ya son las 11 de la noche y entonces ya yo quiero dormir porque al día siguiente tengo clases, ¿cierto? Temprano. A las 6:30 de la mañana, eso quiere decir que me tengo que levantar a las 5, bañarme, desayunar y transportarme hacia el SENA y estar en clase a las 6:30 en puntico. Pero resulta que cuando me voy a acostar, está sonando el ventilador, ¿cierto? Que yo lo puse bajito y él chilla, lo puse en el medio y chilla más, y lo puse en alto y chilla mucho más. Entonces, ¿qué decisión voy a tomar con base a esa situación? ¿Cierto? Siendo nosotros tecnólogos de mantenimiento. Bueno, instructor, mi opinión, bueno, Todos vamos a hablar, así que vamos en orden. ¿Quién fue el primero que habló? ¿Quién habló primero? Adelante, Elkin. Bueno, pues, instructor, mi opinión sería que en este caso habrían dos opciones. No, Una, quiero que haga la que usted va a hacer, ¿ya? Alternativas hay muchas, bueno, ¿cierto? Pero entonces quiero que usted me defina, yo, profe, yo hago esto en particular. Y me da la razón por la cual, obviamente. bueno, pues aquí más de uno, todos sabemos cómo funciona un ventilador, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer en ese caso ya? O sea, en mi caso, yo lo que sería, pues en el momento lo apagaría y destaparía qué es lo que está pasando ya. Podría, no sé, echarle aceite, podría revisar si de pronto tiene algún hilo, cabello, porque en los ventiladores suele mucho haber tanto como cabello, como restos de polvo, todo eso que influyen a eso ya. O sea, podría limpiarlo en el momento o simplemente podría apagarlo y para mí sería una opción de pronto que no se dañara mientras en el día podríamos revisarlo bien, apagarlo y abrirle la ventana, sería en ese caso porque podría Okay. quemarse. Se ha visto el caso de que se queman los ventiladores cuando uno los sigue utilizando de esa forma. Ok, listo, perfecto. Muy bien, gracias, Elkin. Adelante, Arias. Profesor, este, uno en ese momento uno se pondría como a analizar la cosa. O sea, la cosa también es dependiendo el estado que uno tenga. O sea, si uno tiene sueño o está muy cansado
Y la otra es analizando si el abanico presta las condiciones a durar hasta el próximo día, hasta que yo esté como que con energía y todo, pues, como para revisarlo completamente. Por eso imagínese usted que ya está en el día, que está cansado, que tiene sueño y además sabe que mañana tiene clase temprano con el profesor Aldo. Profe, Dígale qué va a hacer. Profe, realmente yo miro si el abanico aguanta hasta el día siguiente. Y me duermo así porque ante un cansancio, ¿quién se lo aguanta? Ok, listo, perfecto, no hay problema. Muy bien. ¿Qué Profe, más? profe, para mí una solución rápida sería, o sea, ya a primeras lo que yo haría sería destaparlo y echarle un poquito de aceite, o sea, lubricarlo. Ya después, si veo que sigue ruido, obviamente ya lo apago porque no puedo forzar la máquina. Pero trato de lubricarlo como para mermar el ruido. Ya si no se soluciona el problema, pues lo apago y no forzo el abanico. Listo, ok, muy bien, perfecto. ¿Qué más? Profe, yo creo profe, que, Profesor, profe, yo, Figueroa, dele. profe, pues yo analizaría e intervendría independientemente de lo que tenga el ventilador, a ver qué puedo ayudarle a solucionar. profe, también depende, porque a veces cuando es así también son los bujes. Ahí sí tocaría No, ver que de profe, pronto tiene el abanico. yo lo estoy poniendo a usted en la situación. Ya usted está metido en ese problema. Entonces yo lo que quiero saber es cómo van a actuar, o sea, qué es lo que van a hacer. profesor, profesor, Diga, Padilla. profesor, mi solución, o sea, una breve solución, la primera solución que yo daría es primero apagarlo, porque, o sea, se puede ocasionar un cortocircuito o puede ocasionar un corto o se puede recalentar el motor o la máquina. Y el paso a seguir sería abrir o destapar el abanico, hacerle mantenimiento, su repetido mantenimiento, echándole aceite, eh, ver o verificar que tiene la máquina, o sea, pero primero apagarlo para poder hacer ese procedimiento. O sea para no causar un cortocircuito y no recalentar la máquina. O sea, porque, o sea, si lo dejo funcionando, puede ocasionar un cortocircuito. Ok, listo. Amigo, Profe, yo pero analizaría, tienes que pensaría responder y respecto actuaría. a lo que planteó el profesor ya. Yo analizaría, pensaría y actuaría. Por eso lo que quiero saber es, listo, ya usted miró, o sea, usted se va a meter a las 11 de la noche a destapar el ventilador y a revisarlo, ¿cierto? Eso es lo que le entiendo. O solamente se va quedando observándolo y si ve que con la observación le dio, entonces se acuesta o le mete mano. ¿Qué es lo que vas a hacer? Profe, yo, siendo sincero, siendo sincero, No, es que a es esta sincero, hora es una uno, situación real. por eso, o sea, siendo sincero, yo a esta hora, uno de las 11 de la, 1 a las 11 de la noche viniendo cansado. Yo lo que haría es como dijo el compañero anterior, que decía Melvin, que uno revisaría que hay un análisis visual, y si uno ve que si puede resistir hasta el siguiente día, uno lo deja, porque ya uno mañana madruga y hace eso. Pero si no, no lo apaga y uno abre ventana y duerme así, siendo sincero. Claro, claro. La verdad Porque, es o que sea, puedo estar mirando desde el punto, bueno, hable compañero. Sí, diga Arias. Profe, porque, o sea, mirando desde el punto que uno está, o sea, a las 11 de la noche, uno con un sueño, bueno, sentadito uno en la cama, pues, esperando ya dormir, cuando uno prende el abanico, se le presenta esa situación. Uno no le van a aparecer las cosas por hacer, el aceite te va a aparecer al lado de la cama, mira, el aceite, el destornillador y todo, no. Uno se tiene que levantar, buscarlo y hacer todo eso, entonces ahí es donde se complica la cosa. Ok. Bien, ¿alguien más haría algo diferente? Profe, también hay que mirar las diferentes situaciones, si hace calor o frío, si uno se siente
bien para aguantar hasta el día siguiente, o si lo mejor sería buscarle una solución en el momento. Bueno, vamos a ponerlo en las condiciones más críticas, ¿cierto? Estamos en junio, que hace el calor del mundo, ¿sí? No hay agua ni en la curva. ¿Ok? Y estamos cansados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Profe, La verdad, habla Gustavo, habla. yo la verdad miraría las condiciones, si hace calor o hace frío, pero si hace calor yo le gastaría un poquito de tiempo y lo arreglaría. Le haría una especie de un diagnóstico y miraría en qué condiciones, si puede soportar el abanico un poquito más, o lo arreglaría, lo lubricaría en la parte de los bujes, donde se gasta más frecuentemente. Ok. Profe, ¿Quién más? yo la verdad, para tratar de evitarle un daño al abanico, o sea, y tampoco es que uno en esos momentos va a querer que el abanico se te dañe con calor. Entonces, yo le echaría haría el esfuerzo de echarle poquito de aceite y mirar qué es lo que está fallando. Sea con el mayor cansancio del mundo, uno tiene que tratar de arreglarlo, porque uno no va a dormir con calor. Nadie quiere dormir con calor. Listo. ¿Uno más? Profe, la verdad es que para mejorar la situación, en cualquier ocasión hay que intervenir el equipo. Si desea que este mismo comience a trabajar en las mismas condiciones que estaba trabajando antes. Ok. Entonces, fíjense que a través de una situación, ¿verdad? En la que podemos estar metidos cualquiera de nosotros y vamos a actuar con base a lo que sabemos, con base a lo que estamos observando, ¿verdad? Y con base a lo que somos nosotros, ¿cierto? Con base a lo que, porque hay gente que, no, a mí no me interesa si hay calor, si hay frío, yo cuando tengo sueño me acuesto y no me para nadie. Yo no siento mosquito, no siento calor, no siento ruido, y entonces me acuesto y listo. ¿Por qué? Porque esa es mi forma de ser, ¿cierto? Entonces no tengo ningún problema contra eso. Por ejemplo, yo en mi caso, para mí el calor es insoportable. O sea, ese es como mi condición. De hecho, cuando se va la luz, yo me paro pues varias veces a bañarme porque pues, no soporto mucho el calor. Ya, pero ese es digamos, por mi forma de ser, ¿cierto? Y si me acuesto, entonces siento que la espalda me está sudando, entonces siento calor, entonces no, prefiero irme como a bañar, me refresco un rato, y si me toca levantarme después a bañarme otra vez, me baño otra vez. ¿Listo? Obviamente hay situaciones que son favorables, ¿verdad? Como comentaba el compañero. Si la noche está fría, por ejemplo, como en el día de ayer, entonces usted fácilmente abre la ventana y con el clima a esa temperatura, usted pues fácilmente puede dormir, ¿cierto? De pronto se mete un poquito el mosquito, pero usted tolera el mosquito y no hay problema. Pero ahí se va, prefiero, ¿verdad? Prefiero eso antes que se me dañe el único abaniquito, porque pues, me toca sacar 60, 80, 100.000 pesos más y no hay en este momento. ¿Cierto? Otros de pronto están pues muy bien entrenados, muy capacitados, o han tenido la experiencia y dicen, no, yo puede ser lo que sea, pero yo me voy a levantar y voy a poner este abanico, no importa que me demore hasta las 5 de la mañana, prefiero no ir a clase, pero yo ese ventilador lo reparo porque lo reparo. Ya sacrifico mi sueño, pero esa máquina yo la dejo bien. Entonces, en estas condiciones no es que esté mal lo que usted haga, ¿cierto? Eso todo depende de cómo soy yo, ¿cierto? De qué es cómo estoy formado yo en este momento, cómo me encuentro inclusive en las condiciones, ¿verdad? Porque hay veces que me siento muy cansado, que me puedo quedar dormido donde sea y no me interesa lo que pasa alrededor. Pero hay veces que yo soy muy consciente y entonces necesito, lo que no me deja dormir no tanto el calor, sino que ese equipo esté dañado. Yo soy demasiado minucioso y soy muy obsesivo con que las máquinas estén bien. Y entonces precisamente eso es lo que sucede en las empresas. ¿De acuerdo? Eso pasa en las empresas. Hay diferentes clases de trabajadores y a veces cuando uno está manejando el personal es capaz de observar eso. Yo por lo menos como supervisor, como jefe de mantenimiento, me daba cuenta de todo eso.
¿cierto? Quienes eran pues muy comprometidos, quienes no soportaban las condiciones extremas, quienes se les saltaba la piedra en un momentico, ¿cierto? Quienes eran muy tolerantes ante situaciones extremas, quienes soportaban la presión altamente, ¿cierto? Quienes estaban dispuestos a correr riesgo, entonces todo eso lo va mirando. Pero aquí es otra muestra clara de lo que nosotros empezamos a vivir en estas actividades de mantenimiento, ¿cierto? Cómo es mi accionar y cómo se complementa con lo que yo decía, ¿verdad? Ahí hay una situación y yo tengo que hacer algo, ¿cierto? Tomo la decisión. El otro dice, no, a mí no me importa, yo no voy a dormir como no me importa el chillido, yo lo voy a prender y que eso chille. Ya lo voy a poner bajito para que no chille tanto, ¿verdad? Ya con eso mientras me duermo, ya después no importa. Pero también tengo que asumir la responsabilidad de que de pronto el ventilador chilló toda la noche, ¿verdad? Y en algún momento empezó a calentarse y después empezó a oler a quemado, ¿verdad? Y llegó un momento donde se detuvo completamente y llegó un momento donde se quemó la bobina, prácticamente se quemó el ventilador, ¿verdad? O no, simplemente chilló y al día siguiente, ya cuando me levanté con más calma, lo destapé, le eché una gotica de aceite y el hombre dejó de chillar. Ya, entonces me di cuenta era que estaba seco. Pero en la noche estaba tan cansado que no lo pude hacer. Fíjense cuántas respuestas hay, ¿cierto? Cuántas respuestas, cuántos tipos, y no hay una respuesta, digamos, correcta, sino que tiene que ver más con lo que nosotros estamos dispuestos a hacer en ese momento. Entonces, por eso le respondí ahorita al compañero que no le puedo dar la respuesta mágica, ¿cierto? Porque no hay una respuesta instantánea. Inclusive de pronto hoy usted actúa así, pero mañana actúa de otra forma, porque resulta que tú dormiste en la tarde y no tienes sueño, entonces estás dispuesto a perder el sueño todo lo que quieras con tal de reparar ese equipo. Entonces las situaciones van cambiando, ¿verdad? Los estados de ánimo van cambiando, pero también yo tengo unos principios, unos valores que están ahí. Y esto no se ve solamente en la casa, sino que en las empresas, inclusive en las grandes empresas. Les comento casos, por ejemplo, en Ecopetrol. En Ecopetrol había una bomba, un reductor de velocidad, perdón, que se estaba calentando, ¿cierto? Se estaba calentando, pero no se puede parar la producción. Que no se podía parar la producción, entonces no hay forma de, ya los niveles de aceite están, ¿verdad? Pero el equipo sigue calentándose. Entonces, ¿qué le tocó hacer a la persona? Colocarle ahí una manguera botando agua toda la noche, ¿verdad? Todo el día. ¿Para qué? Para poder refrigerar la máquina y que la máquina no fuera a colapsar. Entonces, miren cuántas cosas uno va tomando como alternativas. ¿Pero para qué? Precisamente para proteger esa función, ¿cierto? Porque ahí la función no es solamente que la máquina esté funcionando, sino que estoy protegiendo la función de mi empresa, ¿verdad? Entonces, en el caso del ventilador, la función que estábamos protegiendo era poder dormir y llegar al día siguiente a la clase bien, ¿cierto? Descansado, con la tranquilidad de haber dormido por lo menos 6 horas bien tranquilos, ¿cierto? O de pronto acá en otro caso era proteger al equipo. Entonces, tenemos que estar pues muy conscientes de eso. De qué es lo que nosotros queremos proteger en ese momento, cuál es la función para la cual estamos trabajando y en qué estoy pensando yo. Ya, cuál es mi pensamiento. Así también en las empresas habrá, no, ese equipo así que suene y que mañana cuando ya vengamos del turno le metemos mano, porque ya a esta hora ya soltamos turno, ya hasta mañana, ¿cierto? Y no podemos parar, hay que dejarlo así, ¿cierto? O no, apaga eso y mañana lo prendemos. Y mañana continuamos operación. Entonces, miren que hay muchas decisiones que tomar, ¿ya? Pero usted tiene que hacerse responsable de ambas cosas, ¿verdad? En el caso de la persona que se iba a quedar hasta que terminara de reparar el equipo y prefería no ir a la clase, entonces asumía su responsabilidad, ¿verdad? Después tenía que ir donde el profe me pasó esto,
Me tocaba examen, pero igual yo tenía la responsabilidad de darle a mi ventilador, que es lo único que comprar, lo que hay en la casa y que hay que cuidarlo. Bien, entonces quedó clara ahí ya como para finalizar el concepto que estábamos tratando ahorita. Pues yo también me gustaría aportar algo más, instructor, de que en dado caso de que en lo que nosotros vamos a hacer, que es el mantenimiento de una empresa, nosotros tenemos la responsabilidad como usted dijo hace un rato, de velar por los bienes de la empresa, ¿sí o qué? Correcto. Y si en ese caso nosotros decidimos dejar la máquina así, bueno, démosla que siga, se daña, ¿a quién le van a echar la culpa? Sí, Al técnico. Entonces, en lo personal, yo me quedaría, sinceramente, porque para uno evitar dolores de cabeza. O no sé usted qué opina, instructor. no, por eso les comento que no es que yo tenga las respuestas correctas. O sea, en este caso no es que haya una respuesta correcta para la situación. Ya en este caso lo que hay es un accionar que hay que hacer, ya, y que hay que ser responsable con la consecuencia que se dé. ¿Ya? Entonces, como les decía, van a haber muchos trabajadores comprometidos que dicen, hey, nos vamos cuando el equipo esté operando bien. Ya, hasta que no terminemos, no nos vamos. Y se quedan trabajando horas extras y se doblan y, en fin, trabajan el turno y están cansados. ¿Ya? Pero su compromiso es finalmente dejar el equipo trabajando. No importa si lo felicitan, si le dan un bono, si le pagan las horas extras, a él no le interesa eso. Este es una persona que está comprometida y quiere resolver. ¿Por qué? Porque él en sus principios es así. ¿Ya? Hay otro que puede decir, no, yo no voy a sacrificar mi tiempo con mi familia, yo hoy tengo un compromiso con mi esposa, con mi novia, tengo un matrimonio ahorita, esa máquina que espere. Ya, entonces la dejo ahí. Y mañana, con calmita, vengo y le meto mano. ¿Ya ves? Y hay otro que dice, mejor apaga eso. Ah, si se dañó el producto que se dañó, bueno, mañana lo retiramos. O si ya no vendimos lo que vamos a vender, no importa. Pero mañana hacemos el trabajo. ¿Verdad? Es la situación muy parecida a la que les pinté con el ventilador. ¿De acuerdo? No, tranquilo, déjalo así. Deja que la máquina siga trabajando. Vamos a darle, déjala trabajando ahí. Pero la semana que viene es que vamos a hacer el mantenimiento. ¿Ya? Porque esa semana es que tenemos el tiempo, es que vamos a buscar los repuestos, es que está todo dado para hacerlo. Entonces, usted se pasa toda la semana escuchando ese chillido en la máquina, o toda la semana viendo el equipo que les mencioné con la manguera de agua, botándose agua encima para refrigerarla. ¿Ya? Eso lo van a ver ustedes en la empresa. ¿Ok? Que a usted le parezca, que no le parezca, que al jefe no le parezca, entonces ahí es donde van a venir pues, el manejo de las situaciones. ¿Ya? Y usted tiene que poder amoldarse a cómo se van dando las cosas. Entonces aquí no hay, como les decía, respuestas únicas. Usted tiene que tomar decisiones, o si incluso a veces va a tener ese coraje, esa rabia, ¿no? ¿Cómo es posible que vamos a dejar botando ese agua ahí, verdad? 7 días. No, eso para mí, el agua es lo más importante en el mundo. Tenemos que parar la máquina. ¿Ya? Hay que parar la máquina, sacrificaremos en la producción, sacrificaremos el cliente, pero el agua entonces, eso está en usted, en el carácter que ustedes tengan, en la convicción que ustedes tengan, ¿verdad? O usted dice, no, yo en aquella empresa que trabajé, yo hacía así. Bueno, en esta empresa no puedes hacer eso. En esta empresa el que manda es este man y este man es el que tiene que tomar la decisión. Ah, bueno, pues yo le voy a recomendar que lo que haga es esto. No, puedes recomendar lo que tú quieras, pero lo que se va a hacer es lo que yo estoy diciendo. Ah, bueno, listo. Sí es como las cosas van cambiando, son situaciones que se van presentando a nivel de la empresa. Pero usted, recuerden siempre lo que les voy a decir, hay que tomar decisiones y hay que actuar. Hay que actuar, no nos podemos quedar ahí inmutados, ¿verdad? Que nos caiga la cárcel encima. No podemos quedar quietos,
¿verdad? Y recuerde que va a asumir una responsabilidad, una consecuencia, sea positiva o sea negativa, hay que tomar el riesgo. Bien, listo. Entonces ya tenemos pues un panorama más o menos de nosotros en mantenimiento como ya, digamos, como una forma de pensar, ¿cierto? A nivel personal, a nivel del objetivo estratégico que tiene nuestra empresa, ¿verdad? Entonces, vamos a definir, pues, algunos conceptos muy rápidos. Algunos tienen unas nociones, otros tienen una idea, otros se lo imaginan, pero vamos a aterrizar varios conceptos. En mantenimiento nosotros podemos encontrar en literaturas pues muchas cosas, ¿cierto? Yo preguntaba sobre el concepto de mantenimiento y siempre le digo a gente, imagínate el mantenerse, ¿cierto? El estar en una condición siempre ahí, en permanecer. ¿Bien? Entonces, mantenimiento realmente tiene que ver con eso, con permanecer. Y permanecer en un estado óptimo, un estado bueno, un estado para el cual nosotros obtuvimos las cosas, ¿cierto? Cuando yo quiero mantener mi cuarto limpio, entonces quiero que siempre esté limpio. Cuando quiero mantener mi casa, entonces quiero tener la casa pintada, arregladita, ordenada, limpia, en fin. Pero siempre debe estar en esa misma condición. Pero ya cuando se empieza a caer el techo, se me cayó la baldosa, miércoles se partió la pluma, entonces ya la casa sigue siendo casa. Hay unas fallas ahí intermedias. Entonces, nosotros en mantenimiento vamos a tener bien claro una cosa. Vamos a tener claro el concepto y cuál es la función de mantenimiento. ¿Ok? Entonces, en el concepto, vamos a ver que el mantenimiento se lo vamos a ir aplicando. Van a hacer todas esas actividades, todas las cosas que vamos a hacer. Todas esas acciones que yo hago, ¿para qué? Para que el bien todas esas acciones que yo voy a hacer, ¿para qué? Para que la casa, para que el edificio, para que la máquina, para que el equipo, para que el sistema, para que las herramientas, ¿verdad? Presten el servicio para el cual se hicieron. En otras palabras, para que sigan desarrollando la función. ¿Ok? Entonces, si yo compré una licuadora, quiero que la licuadora siempre me licúe, ¿cierto? Si yo compré una nevera, quiero que la nevera siempre esté enfriando los alimentos, ¿cierto? O yo voy a comprar un refrigerador para que él me mantenga el producto entre 0 grados y 3 grados. ¿Ok? Entonces, ese es a nivel de la función. Y a veces usted ve un cacán, ¿cierto? Una carcasa así, pero cuando va a mirar, este producto no está llegando a 3 grados, sino que se mantiene a 10 grados. Si yo la compré fue para que estuviera a 3 grados, porque va a estar a 10. Entonces quiere decir que hay una falla, ¿cierto? O sea que no se está cumpliendo la función para la cual yo la compré. Bien. Pero usted sigue viendo el cascarón. O todo lo contrario, ¿cierto? ¿Usted qué encuentra? Encuentra que siempre tiene su producto a 3 grados, a 2 grados, está dentro de los rangos que usted quiso el producto, pero ya ve que el cuerpo, la carcasa ya está un poco deteriorada, ¿cierto? El chasis, la carrocería, la carcasa, lo que tapa, ¿cierto? El equipo, entonces ya está deteriorado. Pero la función se sigue cumpliendo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a proteger? ¿Verdad? ¿Qué vamos a proteger ahí? Tenemos que proteger ambas cosas. Vamos a proteger el cuerpo, ¿cierto? O sea, el exterior, la estructura, todo el exterior, pero también tenemos que proteger la función. ¿Qué es más importante que la función, cierto? ¿Por qué? Porque en este caso nosotros necesitamos que la empresa siga ganando dinero. Entonces, a veces no se ve esto muy bonito, pero eso está produciendo al 1000. ¿Verdad? Entonces, por a veces la gente dice, no, mejor déjamelo así,
no me lo toques, ¿verdad? Déjame la máquina así como está, que así como está, me está funcionando bien, me está trabajando bien. Hey, pero te podemos hacer esto para... No, déjamela así quietecita, no me la manipules, porque así me está cumpliendo mi función. Entonces, en mantenimiento realmente eso es lo que vamos a hacer. Todas estas actividades para proteger tanto el cuerpo como la función. Bien, ya teniendo pues como claro ese concepto, entonces vamos a mirar que hay diferentes formas, ¿cierto? Diferentes formas de hacer el mantenimiento. Yo sé que ustedes han escuchado eso, ¿cierto? ¿Cuántas formas de mantenimiento hay? ¿Lo han escuchado? Sí, profesor. Sí, está el previo, no, o sea, la forma. O Profesor, sí. yo la he escuchado ya. Sí. Dígame. Yo la he escuchado de mantenimiento preventivo, está el correctivo, está el... Okay. Esas dos yo la he escuchado bastante, el preventivo y el correctivo. Ok. Muy bien. Listo. Entonces, lo mismo en la literatura, ustedes van a encontrar pues, mucho de lo que es esas definiciones de mantenimiento y cuáles son clases de mantenimiento o tipos de mantenimiento. En otro lado se habla de filosofías de mantenimiento, por allá en otra parte se habla de estrategias de mantenimiento. Entonces, todas están relacionadas, todas van a estar relacionadas. Señor Tuerk, ¿va a decir algo? Compañero, ahí apaga el Tuerk, micrófono. ok, listo, vamos, silenciamos aquí. Entonces, en literatura ustedes van a encontrar pues mucho de eso, ¿cierto? Entonces, todo tiene que ver de pronto la forma como nosotros sigamos viendo el mantenimiento, ¿cierto? En nuestras empresas, muchas veces el mantenimiento es muy incipiente, o sea, apenas está como arrancando, o usted podría decir también, entre comillas, la empresa está en la edad de piedra del mantenimiento, ¿cierto? O sea, no ha evolucionado, pero no es porque no quiera, sino es porque le conviene ese tipo de mantenimiento. No sé si me explico. Entonces, voy a hacer una claridad aquí. Entonces, hay varias formas de hacer el mantenimiento. ¿Viste? Y por eso ahí hablan de tipos o de clases. Yo puedo mantenerme, ¿verdad? Proyectándome a que sucederme algo del cual me saque del negocio, ¿cierto? Del cual saque del negocio a mi empresa o saque a mi equipo de funcionamiento. Entonces, yo antes de que eso suceda, yo voy a hacer una actividad, ¿cierto? Entonces, ahí digo que soy del tipo preventivo, ¿ya? Inclusive, en una forma de pensar, puede decir, no, voy a ser proactivo. O sea, voy a hacer cosas antes de que se presente cualquier... O sea, como si yo fuese algo así muy precavido, ¿cierto? O que la empresa fuera muy precavida. No, vamos a hacer... Yo sé que esta máquina puede fallar por tal razón, entonces antes, ¿verdad? Antes de que se dé ese evento, entonces yo voy a hacer una serie de acciones. No sé si van a suceder, pero yo me voy a proteger y las voy a hacer antes. ¿Listo? Entonces, es ahí cuando decimos, esta empresa está dando un mantenimiento proactivo, porque lo está haciendo antes, inclusive está haciendo preventivo. Bien. O puedo hacer una serie de chequeos, ¿cierto? Y me doy dando cuenta que mis equipos están cambiando, que se están deteriorando un poquito, entonces, inclusive antes de que se dé eso, entonces yo mi detención y hago una serie de actividades para que esa falla no se presente. Pero hay otras empresas que les conviene, como les decía ahorita, ¿cierto? En el caso de ese reductor que les hablaba, le están colocando la manguera de agua, se perdía más si yo detenía la máquina, ¿verdad? Si hacía el mantenimiento, que dejando que se dañe y colocando otro elemento ahí. ¿Ya? Y eso le pasa a muchas empresas que prefieren que sus equipos se dañen, ¿verdad? Y lo reemplazan por uno nuevo y listo, sigue trabajando. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener en la mente de que lo que tiene la empresa
como proyección es ganar dinero. A veces se vuelve un poco insensible con el mundo, ¿cierto? Con el planeta. ¿Por qué? Porque si usted compra un televisor y cada vez que se daña lo bota, cada vez que se daña lo bota, y eso pasa cada 6 meses, ¿qué va a pasar? Que al pasar el tiempo va a tener un arrume de basura. O usted está generando una cantidad de desperdicio, ¿cierto? Que a la larga, ¿dónde van a templar? Al planeta. Entonces, también está contaminando contra eso. A veces las empresas dicen, ¿verdad? Manejan un discurso de que están siendo agradables con el medio ambiente, pero por otro lado están deteriorando el planeta. Y hay otras que sí no tienen que ver con nada de eso. Pues miren cuántas cosas vamos a tener en nuestras realidades, ¿cierto? Entonces usted define si se alinea con el pensamiento de la empresa o no. Esa empresa es demasiado cochina. Aquí lo que están haciendo es un sacrilegio contra el planeta. Yo prefiero no hacer parte de esta empresa y cuando la cierre el gobierno, cuando la cierre cualquier ente, ya yo no estaré aquí. Miren que yo siempre les estoy comentando cosas que tienen que ver con mi forma de ser, como yo soy, ¿cierto? Aunque me tengo que adaptar a la empresa, yo defino si eso va de acuerdo con mis principios. Conocí una empresa muy prestigiosa aquí en Barranquilla que tenía la costumbre de dejar prendidos unos quemadores de gas, ¿ya? Y lo dejaban prendidos toda la noche haciendo nada, ¿cierto? Póngase usted a pensar como si dejara la estufa prendida con el piloto encendido y se acostara a dormir, ¿verdad? Y pasaran varios días y usted con la estufa prendida. Y la empresa no permitía que apagaran eso. Entonces, ¿qué es lo que te puedes dar cuenta ahí? ¿Cierto? Que la empresa es insensible con el medio ambiente. Aparte que se consumen los recursos, ¿verdad? Los recursos naturales, como el gas natural. Pero es una empresa que lava dinero. Entonces, es complicado esto, porque usted no se va a meter ahí como en ese choque de trenes. Pero fíjese que no va de acuerdo con usted. Si usted dice, bueno, la plata es de ellos la botan, pero tampoco estoy de acuerdo con esto. ¿Ya? Y si en algún momento eso le afecta a usted, usted mejor se retira, ¿cierto? Porque de pronto el responsable es usted y le van a decir que usted era el que estaba botando el gas. ¿De acuerdo? Entonces, situaciones también para que la tengamos en cuenta. Entonces, ya hemos visto, pues, digamos, dos formas ahí de pensamiento y entonces el mantenimiento lo discriminan en qué es lo que pasa cuando se cumple la función, qué pasa antes de que no se cumpla la función. O sea, mantenimiento después que se presenta el evento de la falla o antes de que se presente ese daño. Entonces ahí digo, ¿soy proactivo o reactivo? ¿Quién es alguien reactivo? Es alguien que sucede algo, entonces que va a tomar la decisión. Pero alguien proactivo es que tiene que hacer, sino que lo hace antes de que lo mande. No sé si le pasa el mantenimiento. Yo estoy haciendo esas actividades antes de que sucedan las cosas. Y aquí las puedo hacer o antes o después. Sin embargo, pues también, entonces, así como dicen, bueno, entonces se cataloga el mantenimiento como proactivo o reactivo. Y dentro de lo proactivo están dos clases de mantenimiento, que es el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo. ¿Ya? El mantenimiento predictivo es el que está, digamos, como en boom, ¿cierto? Que todo el mundo le quiere como trabajar esa parte. De hecho, a mí me gusta mucho, trabajo mucho en eso. ¿Por qué? Porque tiene pues mucha ciencia, mucha tecnología y aparte que pues paga muy bien. Y en otro lado está el reactivo, que es ya el correctivo, ¿cierto? Que es el que se dedican pues muchas empresas. Ambos tienen ventajas y desventajas. O sea, todos tienen, como todo en el mundo, tiene sus pros y sus contras. Entonces ya ustedes, como primera... Sí, correcto, vamos a compartir los links de las grabaciones. Ya ustedes como
como tareitas van a dedicarse a hacer un cuadro comparativo, a hacer un comparativo entre el mantenimiento preventivo, el correctivo y el predictivo. Entonces van a decir en qué se parece, en qué es uno más que el otro, en qué es lo que hace uno que el otro no hace. En fin, ya esa parte pues la van a trabajar bastante con el profesor José Sierra. Entonces como no voy a hacer ese cruce con el profe para que ustedes pues lo manejen, pero sí como para que vayan pues revisando eso. ¿De qué me interesa a mí aquí en este caso? Hombre, que ustedes entender cuáles son, cuándo debe utilizarse, ¿cierto? Hay muchas veces la empresa lo está utilizando y no lo está utilizando bien como estrategia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aportar a eso? A decirle, hombre, por estos datos que tenemos, vamos a sacar este equipo de aquí y lo vamos a meter aquí. ¿Ya? Pero usted va a hacer el control de eso. Listo, hasta ahí preguntas. Profesor, Bien, sí, dígame. el mantenimiento predictivo, o sea, maneja mucho la tecnología o sea, como en qué sentido, o sea, computación, computadora, o sea, diseño, o sea, diseño de pieza, de engranaje, Bien. o hay máquinas que manejan Bueno, tecnología también. correcto. Bien. Entonces, voy a hacerle ahí como un resumen pues muy rápido para que ustedes entiendan más o menos la diferencia. Entonces, resulta que usted en su casa, ¿verdad? Voy a ir al mismo tema del ventilador. Su ventilador opera bien, ¿cierto? Está trabajando bien, usted todas las noches lo prende, él arranca bien y usted siente el aire, ¿cierto? Ventila pues muy bien, etcétera, etcétera. Pero usted tiene una costumbre, usted dice, no, hombre, yo todos los domingos, antes de irme a jugar a fútbol, antes de irme a hacer cualquier diligencia, entonces yo lo que hago es que cojo el abanico, lo destapo, ¿verdad? Cojo un trapito, le limpio las hélices, le limpio las parrillas y le echo un par de goticas de aceite. ¿Listo? Y vuelvo y lo tapo y todas las semanas hago lo mismo. O sea, eso es como decir parte de mi rutina. Todos los domingos yo lo hago. Un ratico, le saco el ratico y lo hago. O lo hace con su bicicleta o con su moto, qué sé yo. ¿Cierto? Religiosamente hace eso una frecuencia específica. Entonces, eso es el preventivo. Usted no está esperando a que el ventilador se le dañe, ¿cierto? Sino que usted está haciendo la actividad antes de que se le dañe. Ejercicio preventivo porque yo estoy haciendo una actividad de mantenimiento, pero la estoy haciendo antes de que mi equipo se me dañe. Obviamente, requiere un tiempo, ¿cierto? Yo tengo que sacar un tiempo para hacerlo. Requiere unas herramientas también. Requiere un material, ¿cierto? Porque tengo que echarle un poquito de aceite o un poquito de agua, un poquito de limpiador. Entonces requiere unos gastos. O sea que yo cuando lo vaya a hacer tengo que tener unos repuestos ahí, materiales. ¿De acuerdo? Eso está ahí. Yo lo tengo que tener ahí guardado o por lo menos tengo que ir a la ferretería o al taller a comprar eso y hacer lo que vaya a hacer. Entonces, eso es el preventivo. Ya por allá en otra competencia se van a dar cuenta que esos preventivos se hacen planeados. O sea, se hace un plan y que ese plan se hace normalmente anual. ¿Verdad? Entonces ya el mantenimiento preventivo se llama mantenimiento planeado, ¿verdad? Porque lo hacemos con una frecuencia. Mientras que el miércoles a mí me empezó a sonar, me empezó aquí ya el abanico ahora. Entonces, ¿qué hago? No lo tenía dentro de mis planes, pero entonces lo voy a destapar y le voy a echar aceite. O sea, a mí me tocó esperar a que él sonara para poder echarle el aceite. Entonces, en ese momento fui reactivo, ¿cierto? Me tocó corregir la falla. ¿Por qué? Porque el equipo normalmente no suena. Pero ahora está sonando, entonces me tocó hacer la acción y aplicar una corrección. Apenas le eché el aceite, santo remedio. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está claramente definido lo que son los dos tipos de mantenimiento.
Fíjense que en el correctivo se presentó así de manera intempestiva, ¿cierto? O sea, de repente empezó a sonar, de repente empezó a oler a quemado, de repente se quedó detenido y no prendió más. Eso fue de repente. Y sucede en horas donde usted no está preparado. O sea, usted no está esperando a que él, mira, que se va a detener, ya se detuvo. No. Él se detiene, ay, ¿qué pasó? ¿Qué momento? No, él estaba bien, pero bueno, se dañó. ¿De acuerdo? Entonces ahí es cuando usted corre. Ahí es cuando son las 5 de la tarde y van a hacer la ferretería o el taller y vas a correr a buscar, ¿cierto? Eso mismo pasa en la industria. Vamos a hacer así, correctivos también, de manera de repente. Entonces, de manera de repente te ocasiona que te gastes un poco más, ¿cierto? Porque en Hércules yo no tengo plata en este momento y ahora ¿cómo voy a hacer? O no, lo que yo tenía tenía para otra cosa, entonces me toca comprar esta parte. Entonces, no estoy preparado, ¿cierto? Mientras que con el otro, como yo sé que todas las semanas le tengo que echar aceite, yo voy a comprar mi potecito de aceite y lo tengo ahí. Lo tengo ahí en stock y empiezo a echar. ¿Sí es? Entonces ahí voy teniendo las diferencias entre el preventivo y el correctivo. Pero en el predictivo, entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos valemos de una serie de equipos, ¿cierto? Unos equipos que son para monitorear el funcionamiento, ¿verdad?, de nuestra máquina. Entonces, por ejemplo, yo siempre hago esta comparación con el cuerpo humano, ¿cierto? Usted va al médico, siente mal, ¿cierto? Me siento mal, tengo fiebre, tengo dolor de estómago, tengo vómito. Entonces voy al médico, ¿para qué? Para que el médico le mande un medicamento, lo tome y ya se le quite el malestar. Pero hay gente que dice, no, yo cada 6 meses voy al médico para que me mire cómo estoy, si estoy bien no importa, ¿verdad? Y entonces él me dice, no, listo, está bien de este lado, del otro, en fin. ¿Ok? Pero hay veces que nosotros necesitamos mirar, por ejemplo, en el interior de nosotros, ¿cierto? Que yo quiero mirar con mi corazón. Entonces, ¿qué tiene que hacer el médico? Tiene que ponerte un electro. No, quiero mirar cómo están mis intestinos, quiero mirar cómo está el hígado. No, tienes que hacerte una radiografía de no sé qué tipo. Tienes que hacerte una ecografía de tal cosa. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que estamos monitoreando el estado, ¿ya? Pero no estamos interviniendo. O sea, no es necesario que me hagan una incisión, que me hagan una cirugía para yo si está bien o está mal el intestino, sino que simplemente lo estoy monitoreando con digamos, equipos. ¿Okay? Entonces, en predictivo pasa eso. O sea, yo voy a usar unos equipos para que él me dé a mí como idea de cómo está trabajando el equipo. ¿Ok? Simplemente es eso. Entonces, por allá en el tercer trimestre, o sea, el próximo año, es probable que estén conmigo trabajando también esa técnica de predictivo. ¿Listo? Entonces, compromiso, pues hacer el comparativo entre esos 3 tipos de mantenimiento. ¿Verdad? Preventivo, correctivo y predictivo. ¿Hasta ahí preguntas? Profesor, ese es el compromiso. Si hay un compromiso ahí. Listo. Ese es el compromiso. Profe, Y un compromiso, profe, pero ojo, que no es la evidencia. Listo, no es la evidencia. Sí, profesor, sí, dígame. usted habló, se cortó la llamada, cortó con el internet. Bien, ¿alguien lo tiene por ahí? Lo que hablamos. No, repita, profe. Ninguno O sea, me los 3 escuchó. tipos de mantenimiento, dijo. Correctivo, preventivo y predictivo. Correctivo y predictivo, esos 3. O sea, hacer un cuadro comparativo. Profesor, o sea,
Sí, correcto. ¿Dónde lo Es hacemos? mirar ventajas y desventajas. O simplemente para que ustedes pues lo consulten, pues lo puedan escribir no sé, en sus cuadernos, ¿verdad? Ese comparativo, ¿para qué? Pues para no de pronto entrar yo a meterme como en el detalle de mirarle eso, porque eso no corresponde pues, con el profe José Sierra, sino que como vamos a nosotros aquí en un momento determinado a hacer algunos ejercicios, si yo no tengo pues claro eso, entonces de pronto me vaya a causar ahí como dificultad o de pronto no vaya a conocer los conceptos. Hay unos que de pronto ya los tengan, pero la idea es que los vayan aterrizando un poco más ahí. ¿Listo? Profe, o sea, lo hacemos en el cuaderno. Sí, correcto, correcto. No es que me lo vayan a O sea, lo entregar hacemos a en mí el como cuaderno nada trabajo. más y ya. O sea, no le enviamos ni nada, no. No hay que enviarlo ni nada. Simplemente O sea, para lo que lo hacemos en el cuaderno consulten para ustedes. tenerlo ahí en cuenta siempre ahí, recordando y eso. Es correcto. ¿Por qué le digo que lo Para tenerlo consulten, lo escriban, hombre? Porque Como una actividad de repaso. ahí en cuenta. cuando sí, dígame. Profe, disculpe, no escuché muy bien. Es que el internet anda hoy un poco, mejor dicho. Ok, Escriben listo. envíen mensaje ahí y ya, se lo envían. Ok. O lo que Profe, estaba recuerde que comentando. la clase se está Mensaje. grabando, ¿sí o no? Sí, correcto. La casa la estamos grabando, ustedes la pueden revisar ahí. Sí, lo que Envíaselo en quiero el chat. básicamente es Mira, que ustedes en Alice, ven. escriban pro y Mira, contra. coge ¿Listo? Ventajas, desventajas. ventaja y Pero que lo desventaja. escriban ya. Y ventajas, desventajas. Obviamente un poquito Profe, no más de la definición. entendí. Perdón, Núñez. Profe, que no entendí muy bien porque hay muchos micrófonos encendidos. Listo. Escribamos ventajas y desventajas de estos tres tipos de mantenimiento. Obviamente van a revisar su definición. Esas las definiciones las hay pues, infinitas. Ya, pero si quiero que las revisen, ya para no detenerme mucho en eso, sino que ustedes puedan escribirlo y vayan teniendo como claridad de eso. O sea, si usted la lee, ahí se le queda, se le olvida. Ahorita usted la está escuchando y de pronto la tiene clara, pero después se le va a olvidar. Entonces, cuando usted la escribe, ¿cierto? Entonces ya le va a quedar, ¿cómo es que dijo el profe? ¿Cómo es que revisa aquí? Ya puedo consultar. ¿Ok? Es para que revisen pues muy bien ese tema. Bien. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Ok. Nosotros, bueno, yo les había comentado que la idea hoy era hacer ¿cómo es? Una actividad, ¿verdad? Bueno, como ya nos vemos es la próxima semana. Entonces, revisen, ¿verdad? Voy a proyectarles aquí un momentico estas técnicas. Voy a proyectarlas acá. Yo las he determinado llamar técnicas de solución de problemas, ¿verdad? En este caso son obviamente problemas de cualquier tipo, pero nosotros les vamos a dar un enfoque de mantenimiento. Entonces, voy a ir avanzando un poquitico en esta parte, ¿verdad? De todos modos, tengan en cuenta qué técnicas que hay aquí. ¿Por qué? Porque la actividad que viene, dígame. Profesor, profe, usted disculpa ahí, lo que pasa es que no estoy viendo la pantalla ya. O sea, la pantalla, no, Bien, yo no sé que no la veo, no veo la pantalla. O sea, lo que está explicando en el computador no lo veo. bien, entonces recuerden de colocar horizontal Sí, ya yo lo equipo coloqué, y pero rotó y todo y nada. nada, no parece, man. Bueno, listo. Entonces nuevamente hay que revisar en la grabación. Pero sí sé que se está viendo por aquí, yo estoy observando. ¿Ok? Entonces en la grabación lo podemos Profe, mirar ¿y nuevamente. esa grabación dónde se ve en YouTube? Sí, yo les comentaba que yo tengo un canal de YouTube. ¿Cómo se llama Listo, ese canal? entonces, bien, me pueden encontrar como Aldo Silvera, ¿verdad? Bueno, yo realmente tengo dos.
pero igual hay uno que es de Micena, aparece pues la foto de mi compañero en el ambiente de mantenimiento. Entonces yo ahí voy a colocarle siempre sesión tal de controlar actividades acciones preventivas, en fin. ¿Ya? Ahorita yo le coloco el enlace de YouTube para que lo tengan ahí. ¿Bien? Profe, mándelo, profe, hágame un favor para Listo, otra no hay vez problema. recordado yo. Hágame ese favor. Bien. Listo, entonces aquí hemos determinado 7 técnicas, ya 7 técnicas de solución de problemas. La primera se llama brainstorming, ¿verdad? O lluvia de ideas. La segunda se llama 5W. La tercera es diagramas de flujo. La cuarta, 5 por qué. La quinta, diagrama de Pareto. La sexta, diagrama de espina de pescado. Y la séptima, análisis de causa raíz. Entonces, como les mencioné esta mañana en la planeación pedagógica, nuestra primera evidencia tiene que ver con aplicar 5 técnicas de estas 7, 5 técnicas a un equipo. Está dirigido realmente a un equipo del SENA en particular. Pero obviamente como ustedes están ingresando, de pronto no han visto los equipos de allá, no los conocen, entonces la idea es buscarnos cualquier máquina, cualquier equipo, no sé si lo encuentran en internet, si algunos tengan experiencia que la hayan visto en algún taller, que sepan, y si no la saben, entonces escoger un equipo, ¿verdad? Obviamente hacer una descripción del equipo, cómo funciona, y luego vamos a empezar a aplicar estas técnicas. ¿Ya? Entonces la vamos a ver pues muy rápidamente las técnicas y después les voy a comentar de qué se trata pues la actividad que vamos a hacer. Bien. Entonces, dentro de las primeras técnicas de solución de problemas, ¿verdad? Recuerden que nosotros vamos a estar en una de nuestras actividades es resolver esos inconvenientes que se presentan con las máquinas, ¿cierto? O con los sistemas en nuestra empresa. Entonces, una de las, digamos, de las herramientas con las cuales nosotros se llama la lluvia de ideas. ¿Ya? Y esta lluvia de ideas, ¿en qué consiste? Eso que he estado haciendo pues yo en el día de hoy, ¿cierto? Que coloco una situación, un problema y empezamos a lanzar posibles soluciones, ¿cierto? Usted dice una cosa, el otro dice otra cosa, no importa que sea algo, mejor dicho, recóndito, algo que parezca tonto, algo que parezca ilógico, no importa. Lo importante es que nosotros empecemos a colocar el problema ahí y empecemos a lanzar, digamos, así como viene la cantidad de ideas que se estén presentando. Bien, entonces, la idea en principio es tener muchas ideas, o sea, muchas, te va a tener todas las ideas posibles. No escatime en todas las ideas que se vayan a presentar. Entonces, por eso ahorita cuando yo decía, bueno, ¿qué hago con el ventilador, cierto? Lo apago, me duermo, le meto mano, ¿verdad? Lo dejo que suene. Entonces, esas son todas las ideas, ¿verdad? Entonces, como un ejemplo está este, ¿cierto? Digamos que este es un problema. El problema que yo tengo es cómo vamos a calmar el calor en verano. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo calmaríamos ese calor en el verano? Por eso repita, por favor. Si nuestro problema es que hace mucho calor en el verano, entonces, ¿cómo lo podemos calmar? Profe, comprando un aire, comprando un aire. Okay. Profe, yo me meto una tina con agua con hielo. Agua con hielo. Tomando bebida refrescante. Bebida hidratante, ok. Hidratándose, también tratar de no sofocarse tanto, o sea, tratar de estar lo más quieto posible para no activar la calor en el cuerpo. Ok, quedarse reposado.
Listo. Bien, eso es cierto. Entonces hay un problema. Estoy tomando Vamos a empezar a agua. lanzar. Ok, vamos a ir lanzando, ¿verdad? Algunos dicen, como yo les comentaba ahorita, yo me echo un baño, ¿verdad? Y si no me quita, me echo otro baño y así. Hay gente que se baña 4 o 5 veces al día, ¿verdad? ¿Verdad? Otros toman mucho líquido, otros, bueno, usando ropa fresca, ¿verdad? Que no se coloca una sudadera con un buzo, ¿cierto? No, una camisilla, una bermuda, una chancleta. El cuerpo del ser humano también parece una máquina también. O sea, tiene similitudes también. O sea, porque se cambian en diferentes estados. Casi calor, uno se baña como 5 Claro, veces al día. y se para Bogotá. Ok, es correcto, ¿cierto? Cambio de ¿cómo que se llama? De clima. Me voy en verano para otra ciudad. Muy bien. Ubicándose en una región de clima frío, ¿cierto? Es correcto. Otro no, yo cuando hace calor llego al ventilador y ahí no me saca nadie, o no salgo en la mañana ni en la tarde porque estoy siempre en el cuarto con aire acondicionado, con el abanico, ¿verdad? O me voy para un centro comercial. Un pote de mentigol con spray. Okay, con alcanfor, muy bien. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? ¿Cierto? Yo a la larga hay un problema y que yo quiero resolver, pero si no tengo opciones, ¿verdad? No voy a poder decidirme al finalmente por una, sino que me voy a quedar únicamente con una alternativa. Entonces la idea aquí es generar muchas ideas, ¿cierto? Muchas ideas. Y entonces cuando ya empezamos a analizar cada idea, entonces empezamos a mirar, hombre, la más viable, la que nos parece que le podemos dar para resolver el problema definitivamente es esta. Bueno, entonces escogemos esta, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Normalmente se hace en grupo. Yo también lo puedo hacer individual, pero va a estar la operación pues muy sesgada a lo que yo creo. Entonces, si lo hago con diferentes personas, inclusive cuando esta herramienta la utiliza gente que no tiene ni idea. Entonces, si nosotros vamos a resolver un problema mecánico, es probable que podamos invitar hasta a la persona del aseo, ¿cierto? Que no es muy experta, pero ella, como no está tan involucrada ni está tan metida técnicamente en el problema, entonces ella lanza una idea y, sí, no lo habíamos visto desde ese punto de vista, ¿sí o no? Pero vamos a hacerlo por ahí. Entonces, esa Claro, es profe, la... profe, cuando es así, hasta la idea más mínima puede servir, hasta la que menos uno cree. Es correcto, ¿verdad? Y muchas soluciones a problemas tienen, muchos problemas grandes tienen soluciones tontas, como dice uno, o pequeñitas. Oye, no había que hacer nada, simplemente era esto y ya. Hombre, claro. Y esa solución la dio una persona que no está tan preparada como el súper técnico, el súper doctor o el súper ingeniero que esté allá. No, es una solución sencillita. Y era nada más hacer esto. Nadie lo había pensado. Bueno, ahí está. Sí la ve. Pero ¿dónde se generó eso? De la lluvia de ideas, de todo el mundo empezar a preguntar, indagar, de escribir. Miren que esta lluvia de ideas no se manejan mentales. Ya ahí está escrito el tema y vamos a empezar a escribir. ¿Cómo podemos generar ya lluvia de ideas, digamos, en términos físicos, verdad? Es probable que si yo estoy dirigiendo la lluvia de ideas y yo pusiese este problema, entonces yo puedo colocar, no sé, una cartulina, ¿verdad? O puedo escribirlo en el tablero, o lo escribo en el computador y lo proyecto. Y entonces cada idea que me van dando, yo la voy colocando, no sé, con una hoja y con cinta, entonces la voy pegando así, con cinta y la pego en la pared o la pego en el tablero, ¿verdad? Pero la voy colocando ahí. O esos papelitos que venden ahora, post-it, ¿cierto? Que son unos memitos, lo voy pegando ahí. ¿Qué idea tienes tú? Tomando mucho líquido, tomando líquido y lo pego ahí. Que yendo a la playa y pego ahí el papelito. Entonces se va a esa cantidad de ideas, ¿cierto? Y así no se van a ir perdiendo. Y ya obviamente entraremos en un proceso de análisis. ¿Será que tomando mucho líquido? No, pero es que tomando mucho líquido gastamos mucho dinero. No, eso produce más gasto. Entonces ya empezamos a irnos como al detalle de cada solución y empezamos a descartar. Hasta que finalmente nos quedamos con una. ¿Cierto? O con varias. Puede ser. Listo, entonces la técnica quedó clara. Sí, señor. Sí, señor.
fácil, ¿verdad? Parece como una técnica, una herramienta tonta, pero fíjense que ella tiene sus resultados. Pero siempre y cuando la hagamos, ¿verdad? Con la rigurosidad, con la seriedad del caso, ¿verdad? Por alto ninguna idea y escribiéndola, colocándola a disposición y después para un futuro análisis. ¿Ok? Listo, perfecto. Entonces, Profesor, queda clara, ya. Dígame. profesor, o sea, yo voy Sí, organizando dígame. la lluvia de ideas, con mi palabra o con mi idea. Así como la estamos haciendo ahora. ¿Sí la vio? Usted Ya está, coloca el yo problema y voy. ustedes fueron diciendo. Ya. Entonces O sea, yo compro la coloco el problema en un cartulina. cuadrito. Sí, También se puede. Si la hago en a ver, yo cartulina. coloco, sí, no hay problema. Ese, diga, el material que usted utilice, porque de pronto tengo cartulina, bien, lo puedo hacer ahí. O digamos, estamos en el SENA, tengo el tablero, ¿cierto? Tengo los marcadores, entonces escribo en el centro el problema, Como lo un mapa enmarco. conceptual, más o menos. Un mapa conceptual, un mapa Bueno, sí conceptual. puede ser. Exacto. Lo que sucede es que el mapa conceptual tiene pues un objetivo, ¿cierto? Que es poder como ir captando esos principios, esas teorías, esos conceptos. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente amarrar las ideas al problema. ¿Ya? Las Ya. ideas que dan solución a ese problema. Esa es la idea. O sea, yo Bien. pongo la situación y ahí se le da o sea, pongo el problema y se le da la dicha solución que se le puede dar al problema. Sí, O sea, tiene al que caso que tener se le muchas. presente. O sea, entre más soluciones tenga, mejor, porque son como si fuesen alternativas. Entonces, si lo hacemos entre varios, a mí hay cosas que se me ocurren que no se le ocurren al otro, Sí, o sí, sí. viceversa. Hay varias ideas. Entonces, por eso Pero, estas técnicas son muy buenas hacerlas en grupo. sí. ¿Ya? O sea, el Listo. tema de lo que estamos hablando, o sea, ponemos un problema así sobre relacionar este tema y ahí a la idea. Correcto. Bien. Ok. Ya, bueno. Entonces, la segunda técnica tiene que ver con las 5W. Vayan tomando nota ahí para que profundicen en estas técnicas. ¿Ya? Las 5W. Inclusive, estas 5W han sido modificadas, ¿cierto? Han sido modificadas porque le han agregado 2 letras más. Se le han escrito las 5W y 2H. ¿Listo? O sea, esta técnica empezó con 5W, ahora es 5W y 2H. Y entonces, son simplemente 5 palabras en inglés que responden a estas preguntas. En inglés le llaman, bueno, aquí yo le coloqué 1H, pero realmente es 2H. Ahorita le agrego cuál es la otra H. ¿Verdad? Miren que todas empiezan W, ¿verdad? Que son las palabras WH question, se llama en inglés. ¿Verdad? What, where, when, which, who, ¿verdad? Son palabras que responden a qué, dónde, cuándo, cuál, quién y cómo. Y luego la otra H es how many, o sea, cuánto en plata, cuánto en tiempo, ¿cierto? Cuánto valor, cuánta cantidad. Entonces, esa simple herramienta nos va a servir para nosotros poder resolver también temas. ¿Qué fue lo que pasó en la máquina? Hombre, fue que se reventó, la máquina se paró, el ventilador empezó a chillar. Lo que pasó es que el ventilador está chillando, ¿cierto? ¿Dónde? En el cuarto, ¿cierto? O no, yo lo tenía en la sala y cuando lo pasé de la sala para el cuarto, empezó a chillar. Bien. ¿Cuándo? Hoy. Ayer estaba bien, pero hoy empezó a chillar. ¿Cuál es el ventilador? No, este. Yo tengo 2 igualitos, pero este es el que está sonando. ¿Cierto? ¿Cómo? Mira, cuando lo prende, empieza a chillar.
y después pasa un tiempo, lo toca y está caliente. Ah, ok. Miércoles, ¿y cuánto vale eso? Yo creo que vale como 6.000. Creo que eso me va a gastar 2 horas, ¿cierto? Estoy hablando de cantidades. Entonces, esas preguntas claves me van a servir a mí para enfrentar ese problema. ¿Sabe? Entonces, aquí se empieza a poner, ya digamos, en acción a ustedes como tecnólogos, ¿cierto? Porque el técnico aquí va de frente, ¿cierto? Apenas escucha el ruido, enseguida se mete de cabeza. Ah, no, prende ahí. Ah, ya sé que busca la herramienta, empieza a destapar. Miércoles, nada, no es el, ¿cómo es que se llama? Los bujes. Vamos ya el aceite. No, es que está seco. Ah, debe ser entonces la bobina. Entonces empieza a ver una cantidad de acciones, pero está siendo correctivo. Mientras que usted se dedica juiciosamente, antes de meterle mano al equipo, ¿verdad? A empezar a indagar, a empezar a aplicar esta técnica, ¿verdad? De 5W y 2H. Y esas herramientas, miren que son muy sencillas, y si usted las aplica siempre, entonces lo va a llevar de pronto a resolver el problema, a planificar su problema, ¿cierto? Es como si usted se volviera como un investigador, ¿verdad? Pero lo va a hacer de una manera organizada. Esto también se escribe, o sea, esta cosa no es que yo le pregunto y usted me responde y ya. Pregunta, respuesta, ahí está la escritura. ¿Cierto? No dejo nada al azar, no dejo nada a la memoria, sino que lo escribo. No, usted me dijo que esto se va a parar de repente. Claro. No, yo no te dije eso. Yo te dije, güey, que él empezó a frenarse y después se frenó. Usted me dijo que se frenó repentinamente. No dije eso. Y claro, aquí lo tengo escrito, ¿eh? Y aquí me lo firmó usted. Sí, fue así. ¿Ya ves? Entonces, así también nosotros hablando de argumentos escritos. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor, Cuénteme. profesor, el tecnólogo, o sea, va acompañado, o sea, el ingeniero y el tecnólogo tienen casi la misma característica, así, o sea, el ingeniero así cuando está haciendo su función, o sea, el tecnólogo que le toca hacer o qué cargo tiene así, cuando está trabajando con un ingeniero. Ok, El, bueno, el ingeniero todo no lo depende. manda. Bien, obviamente como usted a medida que se va, digamos, preparando más, entonces vas a tener pues más responsabilidades, ¿verdad? Pero vas a tener también un nivel un poco mayor, ¿cierto? Y eso está relacionado porque, hombre, por algo un ingeniero te estudia 5 años, ¿cierto? No solamente para llenarse conocimientos básicos, sino para hacer una aplicación un poco más profunda, ¿cierto? A veces el ingeniero se va inclusive a, no, hay que diseñar algo. Entonces, sí, para hacer el diseño yo tengo que aplicar unos cálculos. Esos cálculos me requieren de que yo haga una serie de patrones, que utilice unas normas, unas leyes, ¿cierto? Unas fórmulas, en sí, una cantidad de cosas que están profundas. Todos y cada uno de los niveles tenemos diferentes responsabilidades, ¿ya? Es probable que, por ejemplo, en la empresa Cerrejón, el tecnólogo está al mismo nivel del técnico, ¿cierto? Si usted es técnico de mantenimiento y hay un tecnólogo de mantenimiento, es probable que estén haciendo las mismas funciones, pero la forma como hacen las funciones, entonces es donde se ve la diferencia, ¿ya? Entonces, el ingeniero ya no va a entrar a la parte operativa, o sea, usted no va a ver un ingeniero allá de pronto desmontando el mismo equipo, él solo, aunque yo lo vi hacer, ¿cierto? A mí como ingeniero también me tocó manejar herramientas. ¿Por qué? Porque estábamos era pensando en solucionar el problema entre todos. Y tocaba coger la llave, y coger la mona, y coger el martillo, y coger el cincel, y coger lo que tuviera que agarrar para resolver el problema. Y estaba supervisando el trabajo, que muchas veces no es bueno porque cuando tú estás supervisando no estás pendiente, ¿verdad?
perdón, cuando tú estás trabajando, estás pendiente de la supervisión. ¿De acuerdo? Entonces, el ingeniero tiene pues esa visión. ¿De acuerdo? Pero ¿qué queremos? Que ustedes sean ese punto intermedio entre ¿qué? Entre la parte operativa y la parte administrativa. ¿De acuerdo? Y que puedan entenderse pues, claramente. Cuando el ingeniero le empieza a hablar de algún tipo de cosa que pueda suceder, algún principio, algo que pueda pasar, no sé, mira, lo que pasa es que cuando tú aplicas esta fuerza, entonces el tornillo empieza a hacer aplastamiento y puedes llegar al límite de ruptura, ¿cierto? Ah, ok. Ahora mismo está en el límite elástico, pero si aplicas un poco más, puedes alcanzar el límite de fluencia. El límite de fluencia, ¿y eso qué es? Ah, entonces el técnico muy poco va a entender de eso, ¿no? El límite de fluencia quiere decir que si tú te devuelves, entonces ya tu tornillo te quedó estirado, ¿cierto? Entonces quiere decir que el tornillo tienes que cambiarlo. Ah, ya te entiendo. ¿Sí me explico? Entonces, a ese nivel es que nos vamos a ir manteniendo nosotros. Entonces, el ingeniero tiene una función en la empresa, el tecnólogo tiene otra función en su empresa. Pero también tiene que ver con el tipo de empresa en la que estemos. ¿Ok? Entonces, aquí usted no va a encontrar cosas que son, digamos, fijas, ¿cierto? Sino que van a depender de la situación en la que se encuentran. Siga. Nosotros como tecnólogo vamos a tener también el conocimiento para poder diagnosticar cosas que también puede hacer el ingeniero. En ese caso, de ahí, Correcto. o sea, para el compañero de pronto que preguntaba que del ingeniero al tecnólogo, pues lo que yo tengo entendido y lo que me han explicado el instructor, nuestros instructores hasta el momento, es que nosotros vamos a tener también el mismo conocimiento para poder explicar y diagnosticar cosas que puede hacer un ingeniero fácilmente. Correcto. Realmente nosotros, por ejemplo, cuando nos formamos en ingeniería, adquirimos una serie de conocimientos básicos, ¿verdad? Que son muy profundos, sobre todo en las ciencias físicas, en las ciencias naturales, en las ciencias matemáticas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que eso nos vaya dando cierta habilidad en la solución de los problemas. Pero no es realmente que siempre estemos tirando el número, ¿cierto? Que siempre estemos haciendo unos cálculos muy complejos. ¿Por qué? Porque como ustedes todos seguramente lo vivieron en sus colegios, ¿verdad? Usted se equivocaba en un signo, entonces ya a nivel de empresas, lujo no nos los podemos dar. O sea, yo no me puedo estar equivocando. Si era que me equivoqué, que no era más, sino menos. No, que no era, no entre. No. Aquí al final tenemos que lograr el objetivo, ¿cierto? Vamos a lograr el objetivo. Entonces, no, es que ya lo que antes hacíamos manual, ahora lo hacemos en un computador, ahora lo hacemos en una aplicación, ¿cierto? Ya no tienes que tirar ese cálculo, sino que tienes que hacer. Dile a tu mamá que le que ya yo no tengo cálculo. Les voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, anteriormente yo necesitaba hacer un cálculo para mirar cuánta fuerza tenía que hacerle a un tornillo para que no se rompiera. Entonces, ya no, ya ahora voy a una aplicación que voy al Play Store, la descargo, ¿cierto? Y simplemente lo que hago es que le coloco unos datos que me pide la aplicación y él me dice, no tienes que aplicarle tanto valor. ¿Y yo qué hago? Me ciño a ese valor. O sea, ya la aplicación está haciendo el trabajo por mí, ¿cierto? Eso mismo pues lo puede hacer un técnico, lo puede hacer un tecnólogo, pero anteriormente tenía que hacer el cálculo el ingeniero. Pero seguramente para hacer la aplicación, entonces ahí sí se requirió de un ingeniero, ¿cierto? Entonces las cosas ahí van cambiando un poquito. Pero lo más importante es que nosotros identifiquemos cuál es nuestra función, ¿cierto? Y que podamos entendernos claramente con todos y cada uno de los niveles que hay en la empresa. Bien. Esto no va a dar para que usted lo menosprecie el ingeniero, o para que usted menosprecie al técnico, o al operario, o al auxiliar, no. Simplemente que hay que tener en cuenta responsabilidades, ¿cierto? Que vamos a tener cargo. ¿Listo? Bien. Otra herramienta importante son los diagramas de flujo. Y estos diagramas de flujo pues también nos sirven
por ejemplo, en el caso de mantenimiento, nos sirven para hacer algo que se llama los famosos procedimientos, o los instructivos, o los paso a paso, ¿cierto? En este diagrama de flujo lo que a mí me va a decir es en qué forma voy a ir haciendo las cosas. Si yo voy a desarmar el ventilador que se me dañó, entonces yo voy a buscar un procedimiento. Primero, tienes que desenchufar, ¿cierto? Segundo, coloca el ventilador mirando hacia abajo, ¿verdad? Con la hélice mirando hacia el piso. Tercero, utiliza un destornillador y suelta los 8 tornillos que están alrededor. Entonces, es una serie de pasos, ¿verdad? Y te hace preguntas. Y el tornillo hace falta, entonces pasa al otro tornillo. Si no, entonces desentornilla el primero. Entonces te va diciendo todo eso. Entonces hay una serie de, digamos, de símbolos que me van indicando, ¿verdad? Este que aparece aquí como una especie de rectángulo redondeado son los inicios y fin del diagrama de flujo, ¿verdad? ¿Alguno puede leer donde dice actividad? ¿Alguien puede leer ahí donde dice actividad? Sí, profe. Yo, Actividad por eso, actividad es un rectángulo redondeado con las palabras inicio o fin dentro del símbolo. Indica cuando comienza y termina un proceso. Es correcto. Entonces, como yo estoy haciendo un proceso, en este caso es el desarmar el ventilador, entonces el diagrama de flujo arranca con inicio, ¿cierto? Aparece ese circulito con ese rectángulo redondeado y me dice inicio. Quiere decir que hay, ¿cierto? Continúe, ¿qué dice el siguiente? Es un rectángulo dentro del cual se escribe brevemente la actividad o proceso que indica. Ok, entonces aparece el rectángulo y dentro está toda la descripción de lo que se va a hacer, ¿cierto? Entonces, dentro del rectángulo le va a decir retirar tornillos del alrededor de la carcasa o de la parrilla. ¿Qué dice? Desconectar el ventilador, ¿cierto? Retirar la tuerca, retirar el tornillo. Entonces, siempre van a ver todas las actividades. Como esto es un diagrama de flujo, quiere decir que va a ser el paso a paso de cómo voy a hacer yo las actividades. Van a haber muchas actividades consecutivas y se coloca de arriba hacia abajo. ¿Ok? ¿Qué sigue? Es un rombo con una pregunta dentro. A partir de este, el proceso se ramifica de acuerdo a las preguntas posibles, generalmente si son sí o no. Cada camino señala un acuerdo con la respuesta. Ok, ¿el símbolo significa qué? Decisión. Ok, decisión. ¿De acuerdo? Entonces, ahí siempre, ahí es como si hubiese una Y, ¿cierto? Hay dos caminos. Si pasa esto, entonces hago una cosa. Y si no, hago otra cosa. Entonces, dentro del ciclo, por ejemplo, de control, vamos a ver ese tipo de diagrama de flujo. Bien. Siguiente, perdón. Aquí dice flecha y flujo, el símbolo. Okay. ¿Y las flechas para dónde van? Una para arriba, una para abajo, una hacia un costado, al lado derecho y una al lado izquierdo. Okay. Dice la actividad, la línea de flujo o fluido de dirección son flechas que conectan pasos de proceso. La punta de la flecha indica la dirección del flujo de proceso. Es correcto. Entonces, quiere decir que usted, por ejemplo, está haciendo una actividad y si la flecha le indica hacia abajo, entonces usted se mueve hacia allá, ¿cierto? Si indica a la izquierda, usted se mueve hacia la izquierda. Entonces, simplemente me va diciendo para dónde va el proceso, cuál es el orden en que voy a seguir. Y por último, El conector tiene el símbolo como un círculo. okay. La actividad se utiliza un círculo para indicar el fin o el principio de una página que conecta con otra. El número de la página que precede o procede se coloca dentro del circuito. El círculo. Del círculo, sí. Perdón. Listo, perfecto. Ok, tranquilo.
Y entonces voy a mostrar el ejemplo aquí. Entonces, por ejemplo, este es el diagrama de flujo de cómo operar la fotocopiadora, ¿verdad? Entonces, miren aquí, en principio aparece el rectángulo redondeado y la palabra escrita inicio. Luego aparecen las flechas de dirección, ¿cierto? La flechita en este caso me está indicando que me mueva hacia abajo, solamente aquí en este caso ya hacia abajo. Y las actividades siempre aparecen en recursos, ¿verdad? Entonces dice que primero verificar funcionamiento de la copiadora, segundo colocar documentos, tercero indicar número de copias. Inclusive aquí usted le puede colocar crédito para que sepa cuál es el consecutivo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, en fin. Resulta que aquí se acabó la hoja, ¿verdad? Ya no me ocupo más aquí. Entonces yo coloqué en un circulito el número 1, ¿cierto? Este va a ser el conector y va a conectar con este que aparece acá en el inicio de la hoja, ¿cierto? Cuando terminó uno, comienza el otro. Y aparece el rombo de decisión, ¿cierto? ¿Opera la máquina correctamente? Sí. Ah, bueno, bien. ¿No opera correctamente? Entonces dice ejecutar el procedimiento de corregir la falla. Entonces, si opera correctamente la máquina, dice sí. Ah, bueno, te vamos a verificar si se atoraron las hojas. ¿Se atoraron las hojas? Sí. Ah, bueno, entonces desatora las hojas. ¿No se atoraron? Pregunta si tiene algún problema de insumo. No, no tiene. Ah, bueno, listo. Entonces, todo opera correctamente. Bien, entonces ese es el famoso diagrama de flujo. Ahí el diagrama de flujo indica que está, o sea, si indica para abajo, se está operando correctamente. Si indica a un costado es porque hay que corregir. Bueno, aquí aparece una decisión, ¿cierto? Es probable que aquí se hayan terminado las condiciones, ¿cierto? Ahorita cuando ustedes estaban haciendo el diagrama de flujo del mantenimiento del ventilador, dicen, no, yo primero verifico para ver si puedo, ¿verdad? Si se funciona la cosa, ¿verdad? Entonces aquí puede ser esa decisión. Aplicando aceite, giró bien el abanico, no hizo más ruido. No. Ah, bueno, entonces déjalo así y váyase a dormir. Sí. Ah, bueno, entonces ya préndalo y acuérdese a dormir también. Listo. Entonces, esas son las decisiones que nosotros podemos tener aquí. Pero aquí, obviamente, como hay dos caminos, tú colocas uno hacia abajo y uno hacia la izquierda para que hayan decisiones diferentes. ¿Por qué? Porque aquí hay una serie de pasos también hacia la izquierda que continúan actividades, ¿cierto? Entonces tú las vas desarrollando en ese orden. Aquí simplemente lo que estamos viendo es orden, un paso a paso. ¿Verdad? Primero verifico, después coloco el documento, después identifico el número de copias, arranco el copiado, miro si está operando correctamente, si no se atoraron las hojas, ¿verdad? Y si no tengo problemas con insumo, entonces ya finalizo el proceso. ¿Ok? Entonces, eso nos sirve mucho a nosotros como tecnólogos para poder establecer esa serie de paso a pasos. Inclusive cuando ustedes vayan a hacer procedimientos de revisión de equipos, es probable que ya los procedimientos estén. Entonces le va a decir, primero, como decía ahorita, verifique si presionando el botón la máquina arranca. Ah, bien, arrancó, sí. Ah, bueno, tenía que arrancar, entonces usted le coloca un chulito, ¿cierto? Y entonces va siguiendo esta serie de pasos. Sigue la serie de pasos. ¿Ya? Eso es, para eso es nuestro diagrama de flujo. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Muy bien. Otra técnica que a veces la gente dice, esta técnica sí es tonta, ¿verdad? Pero esta técnica tonta nos va a resolver muchos problemas, ¿verdad? Y es tan fácil y a veces la obviamos y a veces no nos sale porque no la escribimos, ¿verdad? Entonces usted puede resolver problemas de mantenimiento también muy simplemente con esta técnica que se llama 5 porqués, ¿ya? Entonces, alguno que lea diferente al que leyó ahora. Los 5 por qué es una técnica sistemática de preguntas utilizadas durante la fase de análisis de problemas para buscar posibles causas principales de un problema en particular. Ok. Entonces, fíjense que aquí la idea es buscar las posibles causas y no las causas, digamos, secundarias, sino las causas principales.
principales. O sea, ¿por qué se puede dar? No, una falla se puede dar por muchas cosas, ¿cierto? Pero ¿cuáles son sus causas principales? ¿Para qué? Pues porque si tú atacas esa causa principal, entonces vas a resolver el problema. Y eso le va a pasar pues a ustedes, ¿cierto? Porque ustedes, no, esta máquina falló, y el mecánico la arregló, arrancó y al ratico otra vez volvió. ¿Qué me quiere decir eso a mí? ¿Que la máquina se la tiene vedada al técnico o qué? ¿O que el técnico es Que la malo? máquina está presentando falla. Por eso tuvo una falla, el mecánico llegó, la arregló y al ratico otra vez volvió y falló. ¿Qué quiere decir eso? No, que entonces no hubo un buen mantenimiento. O sea, que el mecánico es malo. No, o sea, no, de pronto no le dio con el daño que tuvo. No solucionó el Por problema eso, principal. entonces es eso, o sea, no atacamos el problema principal, ¿ya? O sea que nos dedicamos a resolver el problema que se observa así por encimita, ¿cierto? No atacamos la causa raíz, la causa que ocasiona realmente el problema. Entonces, si nosotros nos dedicamos hacemos el trabajo, restauramos la máquina, se daña, otra vez restauramos, otra vez se daña, entonces cada vez que usted va trabajando, estamos perdiendo el tiempo, ¿cierto? Aparte estamos ocasionando gastos, ¿por qué? Porque la máquina se sigue deteriorando, seguimos parando la producción. Y recuerden que si no producimos, no vendemos. Si no vendemos, no ganamos dinero. Y la empresa empieza a sacar gente, y la empresa empieza a irse a pique. Y lo estaba descargando. Listo, entonces, habíamos dicho que qué ha pasado con el técnico. No había dado al problema principal. Ok, muy bien. Entonces nosotros tenemos que, a través de estas diferentes estrategias, estas diferentes herramientas, poder lograr resolver. A veces nos demoramos un poquito más, ¿cierto? Por eso es que les hago énfasis en que nosotros, ya cuando estemos en nuestra etapa productiva o nuestra empresa, no nos metamos así de cabeza, de acelerados al problema en sí. ¿Por qué? Porque no pensamos, ya, sino que simplemente nos vamos a resolver el problema. No, es dedicar un tiempito a planificar, a pensar, hombre, ¿por qué falló esto? ¿Por qué ciertas fallas? Voy a buscar porque creo que yo vi en el historial que esto se presentó tal vez y finalmente hace más de 10 años que esto no ya y se presentó otra vez, entonces voy a revisar qué fue lo que se hizo. Entonces, ya, quiere decir que lo que le instaló la persona es ese repuesto demora 10 años. Entonces lo que hay que hacer es restaurar solamente ese repuesto y ya tenemos 10 años más de vida. Listo, perfecto. Entonces fíjense que el hacer ese análisis, ese trabajo, demorarse un poquito más de tiempo, da una solución más integral a lo que nosotros queremos. Y no simplemente restaurar la máquina ahí porque necesitamos el problema. No, necesitamos hacer una solución de fondo, ¿ya?
bien hechecita para que no ocasione más pérdidas. Bien. Entonces, ¿de qué se trata 5 por qué? ¿Verdad? Entonces, ¿alguien más que continúe la lectura, por favor? La técnica requiere que el equipo integrante de 4 o 8 personas pregunte ¿por qué? Al menos 5 veces o trabaje a través de 5 niveles de detalle. Una vez sea difícil para el equipo responder al equipo por qué, la causa más probable habrá sido identificada. Ok. Entonces, fíjense que también se hace en equipo, ¿cierto? Porque yo puedo tener unas razones y me puedo de pronto solamente una cosa. O si lo hacemos en equipo, hombre, ¿por qué se dio esto? No, por tal, tal, tal. No, eso no es. Se dio por tal. Ah, ok, listo. Ajá, pero yo, ¿por qué se dio eso que tú estás diciendo? No, por este. Entonces vamos bajando los niveles. A medida que vamos encontrando una causa, vamos buscando el porqué de esa causa. Y ya cuando no podamos responder más al porqué, creeríamos que llegamos al nivel, ¿cierto? Es probable que a veces resolvamos el problema en el segundo o tercer porqué, en el cuarto porqué, ¿verdad? Pero ya cuando hay el quinto porqué, ya ese problema tiene que estar resuelto. ¿Listo? Bien, ¿cómo se hace? Otro que lea. Realizando una sesión de brainstorming. Bien, ¿qué es brainstorming? Brainstorming, lluvia de ideas. Ok, muy bien. Normalmente utilizando el modelo del diagrama de causa y efecto. Ok. Una vez que la... Sí, adelante. Una vez que las causas probables hayan sido identificadas, a empezar a preguntar por qué es así o por qué está pasando esto. Continuar preguntando por qué al menos 5 veces. Esto reta al equipo a buscar a fondo y no conformarse con causas ya probadas y ciertas. Habrá ocasiones en las que se podrá ir más allá de las 5 veces preguntando por qué para poder obtener las causas principales. Durante este tiempo se debe tener cuidado de no empezar a preguntar quién. Se debe recordar que el equipo está interesado en el proceso y no en las personas involucradas. Ok. O sea, aquí me está diciendo es, vamos a dedicarnos al problema, no a los culpables. ¿Cierto? Bueno, vamos a mirar quién fue el que hizo mantenimiento, quién fue el que dijo, no, quién era el que estaba operando, quién fue el que la dañó, no me interesa eso, no me interesa buscar los culpables, ¿cierto? Me interesa resolver el miércoles, que es que este man siempre que mete mano daña, bueno, entonces este man lo que hay que hacer es entrenarlo, ¿cierto? Porque él de pronto tuvo una formación equivocada, o de pronto él leyó, comprendió mal. Entonces lo que hay que hacer es entrenarlo, ¿cierto? Porque para también es importante las personas. Entonces revisemos este problema para finalizar por hoy. Otro que lea diferente. Se descubrió que el monumento de Lincoln se estaba deteriorando más rápido que cualquiera de los otros monumentos de Washington, D.C. ¿Por qué? 2. ¿Por qué se limpiaba con más frecuencia que los otros monumentos? ¿Por qué? 3. Se limpiaba con más frecuencia porque había más depósitos de pájaros en el monumento de Lincoln que en cualquier otro monumento. ¿Por qué? 4. Había más pájaros alrededor del monumento de Lincoln que en cualquier otro monumento. Particularmente la población de gorriones era mucho más numerosa. ¿Por qué? 5. Había más comida preferida por los gorriones en el monumento de Lincoln, específicamente ácaros. ¿Por qué? 6.
descubrieron que la iluminación utilizada en el monumento de Lincoln era diferente a la de los otros monumentos y esta iluminación facilitaba la reproducción de ácaros. 7. Cambiaron la iluminación y solucionaron el problema. Ok. ¿Ustedes se imaginarían que la luz tendría que ver con el desgaste de ese monumento? No, profe, no. La luz hacía que se reproducieran como que llegaran malos animales ahí. Eso fue lo que hizo que se deteriorara. Ok, pero la pregunta es si ustedes se imaginarían en principio que realmente la luz tendría que ver con el desgaste de los monumentos. No, señor, no nos imaginábamos. Por lo general uno siempre... Dale, Elki. Que por lo general uno siempre piensa que una estatua o un monumento se desgasta más que todo por la lluvia, por el ambiente. A veces aquí en la costa mucho los monumentos que se hacen en hierro se desgastan mucho por el salitre que hay aquí en el ambiente ya. Y por el sol. Profesor, por la humedad. O sea, la humedad también, o sea, tanta lluvia y tanta agua, o sea, la humedad también permite el desgaste del monumento, de la estatua. O sea, los cambios climáticos, los cambios de estado que se presentan. Yo diría que sería la lluvia y el sol. O sea que si ustedes hubieran sido enviados a la lluvia de ideas, ustedes hubieran empezado a lanzar esas ideas, ¿cierto? Pero fíjense por dónde empezó a irse la solución del problema. Obviamente, para poder solucionar el problema, aquí hay mucho de la experiencia, aquí hay mucho de la capacidad de observar, de comparar, de analizar, ¿cierto? O sea, aquí pues, es un equipo el que hace este ejercicio. ¿Ya? Y después pues vamos a desarrollar nosotros estrategias como una técnica propia y en cada, de pronto, hasta en cosas de su vida personal, usted podría aplicar también esos 5 por qué. Hombre, ¿por qué no me está yendo bien ahora mismo? Hombre, porque me estoy concentrando en la carrera. ¿Y por qué no te estás concentrando? Porque tengo muchos problemas económicos. ¿Y por qué tienes problemas económicos? Entonces así usted se va haciendo una serie de por qué, hasta que finalmente encuentra esa razón por la cual usted quiere y al final a lo que tengo que atacar era esta bobadita, ¿cierto? La solución es muy sencilla, pero ya la tengo identificada. Cuando la identifique, entonces obviamente la ataco, pero no voy a atacar a todas, ¿verdad? La loca, porque seguramente me voy a desgastar. Al final no voy a resolver el problema, ¿verdad? En el caso del técnico del que hablamos ahorita. Bien, entonces otra herramienta muy importante que ustedes van a tener para solucionar pues, estos problemas de mantenimiento, ¿verdad? Y que los cuales, fíjense que aquí, o sea, son preguntas que parecen verbales, ¿cierto? Parecen verbales, pero usted tiene que escribirlas. Entonces, como no las escribo, o como no hay una forma, digamos, real de escribirlas, ¿qué voy a hacer yo, tecnólogo? Hombre, vamos a aplicar un poquito de conocimiento, vamos a colocarle un valor agregado a esto. Vamos a un formato de 5 por qué o formato de inducción de problemas de mantenimiento, ¿verdad? Entonces me voy a hacer un formato, fecha, día, hora, ¿verdad? Planta donde se presentó el problema o lugar donde se presentó el problema, ¿verdad? ¿Quién lo reportó? ¿Cuándo lo reportó? Y empieza descripción del problema y empiezan pues ya los espacios que te vaya respondiendo y así ya se va haciendo. Pero está quedando un listo, ¿cierto? Eso no va a quedar en la mente porque listo, resolvimos el problema y ya. Y si en 10 años se presentó el problema, ¿cómo va a hacer la gente para resolverlo? Entonces tienen que empezar otra vez de cero. ¿Cierto? Empezar otra vez de cero. Bien. Bueno, listo, jóvenes. De acuerdo pues al plan que teníamos para hoy, la idea era terminar pues a las 11 de la mañana, ¿verdad? Entonces les voy a dejar para que consulten, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el diagrama de Pareto. ¿Ok? Diagrama de Pareto. Análisis de causa-raíz. Diagrama causa-efecto. Y el otro.
Mira aquí. ¿Están anotando? Profesor, por favor, repita. Sí, profe, diagrama de Pareto, análisis de causa raíz, y el otro, ¿cuál es? Análisis causa, ¿qué? Diagrama de causa y efecto o diagrama de espina de pescado. Ah, o sea que tiene, o sea, ese espina de pescado tiene dos, o sea, causa, efecto o espina de pescado. Es correcto. O se Ah, llama ok. también Ishikawa. No, pero entonces causa y efecto o pescado. Ah, ok. O sea, y escribirlo en la libreta por si alguna pregunta usted responder. Bien, lo vamos a consultar. Vamos a consultarlo pues muy bien. La próxima semana lo vamos a socializamos acá, ¿verdad? Y en las horas entre las 9 y las 11 vamos a empezar a desarrollar la actividad. ¿Ya? Desarrollamos la actividad para que la empecemos a socializar la última hora entre 11 y 12 del mediodía. ¿Listo? Sí, señor. Profe, disculpe, una pregunta. Ahora en la tarde tenemos otra sesión. Les ha debido llegar un contacto, un correo con el profesor de inglés. Creo que lo que toca es inglés, ¿cierto? No, me toca es matemática. No, bro, tengo Ah, ok. complementario en matemáticas. Profesor, Dígame. profesor, a mí no me llegó ese correo. Bueno, el correo. O sea, no me llegó Bueno, el link el link no me ha llegado todavía. O sea, nada más me llegó el de usted y el del profesor que me toca ahora no me ha llegado. Ok, entonces, bueno, estén atentos de todos modos. Yo creería que a las 2 de la tarde sería más que todo. Yo ahorita trato de escribirle a la persona o por lo menos la organización académica para que la gente me confirme ese curso. Si no, pues les escribo que definitivamente pues no se va a dar la sesión, entonces ya pues se dedicarían a revisar lo que tienen pendiente. Y recuerden, para el día de mañana, el profesor Alexander Acosta los estará contactando también. Les mandará, imagino, un correo hoy en la tarde o en la noche para que se puedan reunir con él. ¿Listo? Eso lo que va a enviar un link. Ahí pendientes. No, yo no. Ustedes tienen ya el link, va a ser este mismo, siempre conmigo, nos vamos a ver en el mismo link. Igual, creo que todos los lunes les va a llegar un recordatorio de que tienen conmigo. Lunes y martes. O sea, Profe, no enviaron link, no, profe, no. Eso se encuentra programado en el calendar. Tú miras en el calendar y ahí te aparece. Es correcto. Calendar. Sí. El calendario, en el calendario. Wow. Lo puedes mirar en el celular o en el WhatsApp, me lo envían en el WhatsApp porque yo no tengo ese horario. Yo nada más tengo el del profesor Aldo, de usted. Okay. Envíen el otro horario, un favor, compañero. Ey, mándeselo en el otro grupo que Luis no está, sino es en el de ética y acabo de crear otro, que me dijeron que creara otro. Por eso te estoy diciendo, Will Serey, hágame un favor, que yo estoy un poquito desinformado, porque yo estaba en aspirante, la lista de aspirantes, me añadieron juego ahorita, esta semana, yo estoy recibiendo clases esta semana apenas. Yo estaba en espera en el SENA. Así estamos todos, Luis, man. Sino es que hay que prestar un poco más atención y mirar. Estoy un poquito desinformado porque o sea, nada más tengo el horario del profesor Aldo. Envíen el otro horario para estar allá, para que el profesor toca. Nosotros tenemos un grupo que ahí están los horarios, están lo que el profesor nos ha enviado, todo lo tenemos ahí en ese grupo. Si no estás en el grupo, escríbete en el grupo y te das cuenta de todo lo que tenemos ahí. Por eso yo le estaba dando el número a Wilson ayer y, o sea, para que me añadieron, ¿no? Tú no me pueden añadir. No, yo creo que el profesor José es el que tiene el acceso a eso. Compañero, yo le pasé el número al instructor, pero él me dejó en visto, o sea, no agregó al compañero, no sé por qué. No contesta. O sea, yo hablé con el profesor ayer de profesor Sierra ya, él me estaba diciendo, yo le comenté ya que yo estaba en espera en eso y, o sea, ya apenas estaba en la lista de aspirantes. Me estaba diciendo que iba a averiguar en coordinación. A ese grupo que tenemos nuevo, envíen todos los calendarios nuevos y ingresen. Claro, el de ética, ahí envíen ese horario ahí, el de ética que creó Wilson.
Ey, paren bola, ya Hágame un hablé favor. con el profesor de... ¿Cuál es? Con el de inglés o el de matemática, ¿cuál era? El de inglés, que el profesor está Paren diciendo bola, algo que presten atención.